Hola chicos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear lo que vendría siendo este efecto de precipitación para nuestros proyectos. Como pueden ver, lo que vendría siendo como una especie de efecto de goteo en los bordes laterales. Y obviamente también lo que es este efecto, ¿no? Es la parte que es como un poquito más limpia. Y vemos nuestro producto, que en este caso sería pues bueno un jarrito de perfume de esta manera. Cabe aclarar que este jarrito de perfume lo descargué directamente aquí en lo que vendría siendo Blender Kit. Les recomiendo bastante ese add-on para Blender. Y aquí entonces pues obviamente ya le apliqué lo que vendría siendo un sistema de partículas que vemos aquí de esta manera, que tiene una especie de distribución separada de justamente el centro donde yo quiero que se vea más o menos el efecto de lo que vendría siendo el espacio del perfume, ¿no? De esta manera. Bien, antes que nada comenzar con el video, nada más les recuerdo que se pueden suscribir al canal, denle like al video si les gustó, si les ayudó en alguna forma, y si tienen algún comentario o sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios, que yo periódicamente voy viendo en este tipo de detalles, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a comenzar un nuevo proyecto de esta manera. Voy a darle en no guardar para comenzar de cero. Voy a seleccionar todos mis elementos y los voy a borrar. Bien, una vez que ya tenga mi espacio limpio, voy a apretar Shift A. Me voy aquí donde dice la parte de plano de esta manera. Obviamente como el plano es como un poco pequeño, voy a agrandarlo por 4 de esta manera para más o menos tener una superficie amplia para nuestra toma. Y ahora voy a apretar Tab, o voy a ir a la edición, al modo edición, y voy a darle clic derecho donde dice subdividir. Vemos que nos sale esta ventana de la parte izquierda inferior y voy a darle por 100 de esta forma. Vemos que en efecto ya tengo lo que vendría siendo esta especie de cantidad de subdivisiones. Este tipo de subdivisiones van a ser muy importantes para ahora aplicarlo para el sistema de partículas. Bien, una vez que ya tengamos esto, voy a ir ahora a la opción de agregar lo que vendría siendo la parte de las gotas de las partículas. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a agregar un Round Cube. Si en caso tal a ustedes no les sale esa opción o no les sale eso en la ventana que ustedes están buscando, simplemente se van aquí donde dice extensiones y voy a ponerle donde dice extra objects, que vendría siendo por así decirlo la extensión dentro del programa para ustedes agregar esos objetos. Eso ya viene dentro del programa y le dan entonces obviamente a salvar lo que vendría siendo el cambio, ¿no? Bien, una vez que ya tengamos esto, veremos que aquí en efecto tengo mi esfera de esta manera, que es una esfera en base a un cubo. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar Shade Smooth para suavizar sus bordes y lo voy a colocar a un costado de esta manera, un poco lejos de mi toma. Y ahora voy a agregar un sistema de partículas. Voy a darle aquí, abrir un poquito más grande esto, y le voy a dar donde dice más. Veremos que obviamente tengo mi sistema de partículas de esta manera. Yo no quiero que funcione en base a física, sino en base a una superficie estática. Así que lo que voy a hacer es que voy a cambiar de Emitter a Higher. Me voy aquí donde dice Render, donde dice Path, le voy a dar donde dice Object. Y ahora voy a darle entonces con el cuentagotas a seleccionar mi esfera. Y de esta manera tendríamos ya mi sistema de partículas establecido. Bien, como podemos ver, aquí ya tengo lo que vendría siendo las partículas en su forma más básica. No tiene un comando de donde quiero que estén las partículas ni nada por el estilo, porque obviamente todavía no le hemos dado esos parámetros. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a apretar Tab y deseleccionando todos mis elementos, voy a ponerme justamente así por encima del plano, de esta manera, y voy a seleccionar de esta forma, más o menos así. Esto lo estoy haciendo a ojo, no tan preciso, algo tal vez así. Si se fijan, yo solo seleccioné una parte y luego otra y se selecciona. Recuerden que tienen que apretar Shift para seleccionar ambos elementos, en este caso más o menos así, un poquito más aquí. Y ahora tendría pues obviamente estas dos vértices seleccionadas. Voy a darle aquí a la opción que dice Data, agregar un grupo, y le voy a dar por ejemplo distribución. A lo mejor voy a colocarlo área de esta manera y voy a darle donde dice asignar. Recuerden siempre ir guardando sus archivos, en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y ahora con sistema de partículas nuevamente seleccionado, voy a dar donde dice la parte donde dice Vertex Groups.
y donde dice density le voy a dar dice área, y vemos que en efecto ahora sí las partículas se establecen solo en este sector. Obviamente si nosotros damos aquí por ejemplo en invertir selección, la selección de las partículas se irá solamente al centro. En este caso yo quiero que estén por ambos bordes. Una vez que ya tengamos ya entonces nuestra distribución, vamos a hacer lo siguiente. Bien, una vez que ya tengamos nuestro sistema de partículas establecido de esta manera, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a darle una serie de cambios. Por ejemplo, tengo mi sistema de partículas ya por defecto. Voy a darle, por ejemplo, en este caso un valor de 0.02, tal vez más o menos de esta manera, creo que un poco más pequeño, 0.01, creo que así me funciona, un poco más grande, 0.013, 0.6, creo que así me funciona bien. Bien, una vez que ya tengamos entonces esto, lo que voy a hacer ahora es que voy a replicar ese sistema de partículas un par de veces más. Voy a darle un IC más, voy a agregarle nuevamente lo que vendría siendo el sistema de partículas para cabello. Escojo nuevamente mi sistema de partículas en base a la esfera y voy a darle un valor un poco más pequeño de esta manera para dejarlo más o menos así establecido, tal vez un poco más grande, 0.09. voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro. Voy a darle una densidad de área, y si se fijan aquí, pues yo perdí parte del sistema de partículas. Vemos que aquí, bueno, pareciera que hubieran desaparecido, pero solamente están justamente debajo de nuestro sistema de partículas anterior. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a darle aquí un dice set y voy a darle un valor de 1 para variar un poquito esa definición del área. En este caso voy a darle un valor de 1200 para que sean un poco más de partículas que las originales, que las más grandes. Y voy a hacer ahora exactamente lo mismo. Nuevamente voy a duplicar nuevamente mi sistema de partículas. Voy a darle de object con el cuentagotas de esta forma. Voy a darle un valor mucho más pequeño, 0.003, que sean más pequeñas. En valor voy a darle un valor de tal vez 7000, que sean muchas más. Y vemos que, bueno, obviamente lo mismo en densidad. Voy a darle un dice área. Bien, ahora ustedes seguramente ya habrán notado que parece que el sistema de partículas tuviera como una especie de asimetría, y eso es porque se está basando principalmente en la geometría rectilínea de nuestro plano. Nosotros evitar ese efecto, le voy a dar al sistema de partículas una definición en Children a simple. De esta manera veremos que en efecto el sistema de partículas pareciera que hubiera multiplicado, pero ahora está mucho más distribuido sobre la superficie. Entonces voy a darle un valor aquí de 5, igualmente aquí un valor de 5 para minimizar el peso a la CPU. Y aquí voy a darle tal vez un valor de escala roundness en 0.7 para que haya partículas incluso más pequeñas que ellas, de esta manera. Bien, una vez ya establecido y ya pues obviamente nuestro sistema de partículas, aquí descargué ya nuestro perfume directamente en Blender Kit, buscándolo aquí directamente en nuestra herramienta. Vamos ahora a colocar la textura correcta en nuestras superficies, porque por ejemplo aquí podemos ver que en efecto ya tengo mi superficie y tengo las gotas sobre la misma. Sin embargo, todavía falta la textura como que nos haga una inmersión correcta para que podamos entender que esta parte de acá está un poco más húmeda y esta parte de acá está más seca. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a pasar a Material Preview para poder ver mi material de forma correcta. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a colocar aquí, vemos que mi material lo tengo aquí por defecto de esta manera. Vamos a colocarlo directamente separado de esta forma. Voy a esconder mi sistema de partículas, por ejemplo los dos primeros, y voy a dejar solamente el pequeño de esta manera para poder ver la distancia, la diferencia que necesito para establecer mi textura. Y entonces voy a aplicar lo siguiente: voy a colocar lo que vendría siendo un gradient texture, un color ramp de esta manera, y voy a colocar con control T, apretando directamente ya el nodo de gradient texture para agregar estos dos nodos de mapping y texture coordinate.
y voy a colocar factor a factor de esta manera. Y si yo aprieto control shift y clic izquierdo, veremos que en efecto ya tengo mi gradiente aplicado. Vemos que aquí tengo lo que es la parte oscura de mi color ramp, que vemos aquí que lo controlo de esta manera, y viendo obviamente la parte más clara, que es donde controlo el lado derecho, que es la parte que interpreta el blanco. Bien, una vez que ya tengamos ya entonces ya nuestra textura base, que vendría siendo la separación de estos elementos, que como pueden ver yo los separé de esta manera. Lo que hice fue que solamente coloqué las tonalidades pues que quiero separar de este costado y este lado también lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: voy a hacer lo que vendría siendo una especie de deformación, que sería la textura que se va a aplicar directamente en las gotas. Para eso voy a agregar un mix color, un noise, un Voronoi, y voy a apretar control T sobre la textura para dejarlo más o menos de esta manera, de esta forma, y voy a darle nuevamente aquí en Voronoi para unir ambos valores al mismo nodo de mapping, y voy a unir factor AA y distance AB de esta forma, y voy a colocarlo igualmente aquí en roughness. Ahora bien, obviamente aprieto control shift y clic izquierdo para conectar mi nodo para poder ver ese efecto. Voy a darle un valor de escala de 10 de esta manera, o bien pueden colocar un nodo de value para colocar obviamente ese valor y no tener que editar todos los valores así de golpe. De esta manera es exactamente lo mismo. Ahora voy a hacer un color ramp de esta manera, voy a darle un color ramp de este lado, y aquí pues obviamente engroso o modifico pues obviamente el sistema de goteos que más o menos quiero que tenga el efecto de la lluvia, ¿no? De esta manera, bueno, liga lluvia, rocío, como quieran llamarle, y entonces sería cuestión de aplicarle ese efecto más o menos de esta manera. En mi caso no lo voy a dejar tan en negro, voy a dejarlo un poquito más gris oscuro. Igualmente en blanco voy a dejarle un tono un poquito más, tono gris, tirando un gris medio, más o menos algo así. Ahora yo quiero separar esos valores directamente a otro material. ¿Por qué? Porque este material es el que va a representar la división entre tanto el área de goteo, que es la parte húmeda, como la parte que es más seca, donde está nuestro producto. Para eso lo que voy a hacer es que voy a duplicar mi material con Shift D y lo voy a colocar justamente arriba. Voy a darle un valor, en este caso de Mix Shader, de esta forma, y voy a colocar tanto el Príncipe FDF de arriba, que es el principal, y el que va a separar la parte de las gotas de la superficie del centro, de esta manera. Bien, ahora bien, una vez que ya tengamos esto, voy a conectar este sistema de nodos que ya había establecido, ok, de esta manera, y ahora voy a colocarlo justamente donde dice factor, de esta forma, y veremos que ahora en efecto ya están separados tanto la superficie que es donde está mi producto como la superficie de las gotas. Ahora bien, ustedes recuerden que pueden siempre modificar esa distribución. Por ejemplo, si yo en este caso quiero que el sistema de la humedad comience desde mucho más atrás, puedo hacerlo de esta forma manualmente, pero en efecto yo solo quiero que llegue hasta este lado. Bien, si yo renderizo ya mi material, vemos que en efecto tanto la parte pulida como la parte más opaca se separan, pero veo que está como muy rectilíneo. Para nosotros lograr ese efecto vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos con Noise y con Voronoi. Vamos a duplicar el nodo de Mix Color. Voy a colocarlo de esta manera aplicando un nodo de Noise. Bien, entonces una vez que ya tengamos ya nuestro nodo de Noise aplicado, voy a conectarlo justamente aquí en Factor para más o menos establecerlo de la siguiente manera. Voy a apretar Control Shift y clic izquierdo para poder ver la separación de mi nodo, y obviamente este efecto lo que hice fue que lo logré de la siguiente forma. Lo que hice fue que le apliqué este factor a un valor bastante más mínimo, como casi llegando al 0. Y aquí modifiqué pues obviamente los siguientes valores, ¿no? En vez de darle un valor de 5, le doy un valor casi de 10.
detalle 8 y rugosidad de 0.57, ¿no? Para más o menos dejar ese efecto así como de casi límite al borde del lineamiento de lo que tenemos nuestro producto, de esta forma. Y ahora regresando nuevamente a Control Shift y clic izquierdo en nuestro nodo principal, que es el nodo de salida, veremos que en efecto ya tengo pues obviamente lo que vendría siendo mi acabado. Aquí ustedes pueden jugar un poquito con lo que vendría siendo la rugosidad del centro, si quieren que sea más pulido, si quieren que no sea tan pulido, ustedes pueden jugar un poquito con eso. E igualmente la iluminación también les puede ayudar bastante obviamente con ese acabado, ¿no? Que si quieren lograr que sea una iluminación más correcta. Y nada chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial chicos. Cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó el video pueden darle like al video y consideren suscribirse porque eso me apoya un montón. Nos vemos entonces en el siguiente video chicos. Cuídense. Hasta pronto.